buenos días, buenas tardes o buenas noches, o en cualquier momento en que estén viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a su respectivo creador. Todo lo presentado en este video es completamente ficticio y ha sido compartido únicamente con fines de entretenimiento. Las franquicias, los mundos, los personajes y las imágenes que aparecen en esta historia no me pertenecen. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores y creadores. El único contenido que me pertenece dentro de este video son las ediciones, los audios, la narración, el montaje del video y la miniatura utilizada para su presentación. Habiendo aclarado esto, es momento de comenzar. Espero que disfruten el contenido, y como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 291. En las gradas. Una carrera espléndida. Kuroa observó la figura blanca plateada que se sumergía en los vítores, con una sonrisa de satisfacción en sus labios. A su alrededor, el rugido de la multitud se elevaba hasta el cielo. Entonces, Jinjirou-senpai, entrenador Naiseideto, si no hay nada más, regresaré primero. Kuroa se puso de pie y se arregló la ropa. Milímetros, entrenador Kuroa, cuídese. Naiseideto asintió. Jinjirou Musaka simplemente saludó con la mano, con la mirada baja, absorto en sus pensamientos. Solo cuando Kuroa se giró, levantó la vista y observó su espalda con una profundidad inusual. Después de despedirse, Kuroa tomó la mano de Bourbon y siguió el flujo de gente, a punto de salir por el pasillo de salida. Justo entonces March-senpai. Eso fue increíble, increíble. Una voz nítida y familiar, llena de adoración, llegó a sus oídos. Los pasos de Kuroa se detuvieron. Se giró hacia el sonido. Cerca de una barandilla en las gradas, una niñita con aspecto de ciervo y pelo largo de color castaño estaba presionada contra ella con pura excitación. Aplaudió con todas sus fuerzas. En sus hermosos ojos verde esmeralda, la admiración brillaba al aplaudir a su ídolo. Silence Suzuka todavía estaba inmersa en la alegría de la victoria de marzo cuando de repente sintió una sombra que bloqueaba la luz del sol sobre ella. La niña instintivamente miró hacia arriba y vio a un joven que le pareció extrañamente familiar. Ese delicado rostro parpadeó con confusión por un instante, mientras trataba de recordar quién era contra la luz de fondo. Pero solo un segundo después, sus ojos se iluminaron y gritó de alegría. Oyoni-chan. Hola, Suzuka-san. Kuroa miró este escape de otra dimensión aún sin abrir y le dedicó una sonrisa amable, levantando una mano a modo de saludo. Nos volvemos a encontrar. ¿También viniste a ver la carrera de marzo? En el momento en que se mencionó marzo, un tímido rubor se extendió por el rostro de la chica de cabello castaño. Jugueteó con los dedos, avergonzada. Sin embargo, esos ojos esmeralda permanecieron brillantes y sinceros mientras asentía con voz suave y dulce. Milímetros, las carreras de March-senpai, mientras sean cerca de Tokio, yo pediré permiso para ir a verlas. Ese era su ídolo, la espalda que más admiraba en la pista. Aquella figura plateada que siempre avanzaba, solitaria pero deslumbrante en el camino de la escapada. Aunque, a veces y no siempre fue una ruptura total y ¿es eso así? Al ver su devoción con ojos estrellados, Kuroa no pudo evitar reír. Si March supiera que tiene una fan tan linda animándola, probablemente estaría muy feliz. Entonces, la atención de Suzuka se centró en la figura que permaneció parada en silencio junto a Kuroa todo el tiempo. ¿Y este estudiante es I? Silence Suzuka miró con curiosidad a Bourbon. Se fijó en el uniforme de la división primaria que llevaba Bourbon. Al escuchar la pregunta, Bourbon asintió levemente y se presentó. Mi nombre es Miono Bourbon, una estudiante de la división primaria de la Academia Central Trazen. Actualmente soy miembro de reserva del equipo Chasing Light. Suzuka-san, por favor, cuídame. Su voz no tenía el más mínimo altibajo. Suzuka parpadeó. Era evidente que era la primera vez que conocía a alguien que hablaba con una cadencia tan marcada. Asintió por reflejo. Por favor, cuida de mí también. Pero al segundo siguiente, su pequeña y agudamente captó una frase clave. Chasing Light, miembro de reserva. Kuroa miró esos ojos puros e inmaculados llenos de curiosidad, y una suave risa se le escapó.
Oni-chan, ¿qué es un miembro de reserva? En este momento, este pequeño ciervo aún no era el futuro escape de otra dimensión con su aire frío y distante en la pista. Apenas 2 años después de haber ingresado en la división primaria, aún no había madurado del todo y conservaba una vibra juvenil, inocente y ligeramente despreocupada. ¿Cómo decirlo? Kuroa se frotó la barbilla, pensó por un momento y lo explicó lo más simplemente que pudo. Básicamente, Bourbon aún no tiene edad para debutar, pero cumplió con ciertos requisitos especiales que le establecí y demostró un potencial que me satisfizo. Entonces, ella se ganó mi aprobación. Kuroa señaló a Bourbon que estaba a su lado. Como miembro de reserva, antes de su florecimiento verdadero, puede unirse anticipadamente a mi equipo para recibir orientación y entrenamiento. Y una vez que alcance la floración verdadera en el futuro, no necesitará realizar ningún examen de ingreso. Podrá convertirse directamente en miembro oficial de Chasing Light. Oi Suzuka asintió, medio comprendiendo, y un rastro de envidia brilló en sus ojos. Ser reconocido tempranamente por un entrenador como Oni-chan, y entrenar en el mismo equipo que March Senpai, y eso fue simplemente la cosa más feliz del mundo. Entonces, Oni-chan, ¿puedo hacerlo también? ¿Tú? Kuroa hizo una pausa, ligeramente sorprendido, mirando a la ingenua niña frente a él. En verdad, desde ese último encuentro casual con Silence Suzuka, Kuroa no había considerado tomar a esta Uma Musume en su apogeo bajo su protección. Fue solo que ¿y por qué se siente como I? Una gran parte de las Uma Musume que me gustan terminan siendo mías. Ante ese pensamiento, Kuroa chasqueó la lengua internamente. Dobin era muy lindo, seguro. Pero Silence Suzuka antes que él, su fuerza en la fase final sería una columna vertebral indispensable a la pista. Si él no intervenía, un día ella podría enfrentarse a la tragedia conocida como Domingo Silencioso y, en el Tenosho, otoño, poner fin a su breve y brillante vida. Desde que se conocieron. Desde que ella se había acercado primero y Suzuka y Kuroa se agachó y su mirada se encontró con la de ella. La carita de Silence Suzuka se enrojeció aún más. Pero esta vez, ella no retrocedió. Como si comprendiera que esta podría ser la oportunidad de cambiar su destino, la niña respiró profundamente y presionó suavemente su pálida mano contra su pecho. Levantó la cabeza. En sus ojos solo quedaba una determinación ardiente. Sí. Esta es una decisión que tomé hace mucho tiempo, desde el momento en que vi correr a March Senpai. Quiero correr como ella también. Correr al frente y ver ese paisaje al que nadie más puede llegar. ¿Y es eso así? Kuroa la observó en silencio. Un momento después sonrió, finalmente a gusto. Levantó la mano y alborotó el suave y liso pelo del pequeño ciervo, luego habló con una leve risita. Mañana por la tarde, venid a la entrada de la tercera pista pública de entrenamiento. Ante esas palabras, los ojos de Silence Suzuka parecieron ondularse con una luz de arco iris. Ella asintió rápidamente y luego hizo una profunda reverencia con todas sus fuerzas. Sí. Chapter 292. Entonces, nos vemos mañana. Tras decirle esas palabras, Kuroa no dijo nada más. Simplemente tomó la mano de Bourbon, quien había permanecido en silencio junto a él todo el tiempo, se dio la vuelta y se integró de nuevo al bullicio de la gente. Nos vemos mañana, Oni-chan. Silence Suzuka mantuvo su profunda reverencia hasta que las figuras, una alta y otra baja, desaparecieron por completo de su campo de visión. Solo entonces se enderezó lentamente. Por alguna razón, no podía deshacerse de la sensación de que había hecho algo terriblemente importante, algo tan importante que había inclinado la dirección de su destino. Luego se dio la vuelta y miró hacia el césped verde esmeralda donde acababa de terminar la feroz batalla. La última luz del sol poniente se derramaba sobre la pista y se reflejaba también en sus ojos verde esmeralda. Sin duda aprovecharé esta oportunidad. El viento pasó y el largo cabello de Kuroa ondeó con él. Y al mismo tiempo. Hipódromo de Tokio, dentro del túnel de competidores. Los vítores afuera todavía eran ensordecedores, pero aquí, el aire se sentía pesado y apagado. Jajai March dejó escapar un profundo suspiro, como si exhalara hasta el último rastro del hirviente espíritu de lucha de hacía unos momentos. Había ganado, pero no había sido fácil. Su pecho todavía subía y bajaba y los largos músculos de sus piernas temblaban levemente.
Incluso con tácticas impecables y una técnica impecable, para suprimir ese monstruo detrás de ella, uno construido puramente con fuerza bruta, tuvo que mantener su mente tensa hasta el límite durante cada metro de esos 1600 metros, llevando su fuerza hasta el límite absoluto sin decaer un instante. Era una danza en el filo de la navaja. Un paso en falso, y ese poder salvaje la haría pedazos. Golpe, golpe, golpe y se oyeron pasos pesados acercándose desde atrás. El movimiento de March se detuvo. Luego se dio la vuelta. Euricap estaba allí de pie, con la cabeza ligeramente baja y las orejas moviéndose ligeramente. Su uniforme de carrera blanco grisáceo estaba cubierto de abundante barro, evidencia de la violencia con la que se había salido del suelo en el sprint final. Oguri, has vuelto a perder. March ladeó ligeramente el cuerpo y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Euricap levantó un poco la cara. Sin embargo, en sus ojos claros no había el menor rastro de abatimiento tras la derrota. Sí, perdí. Marzo, fuiste demasiado rápido. Durante todo este tiempo, Euricap había sentido que, además del dominio, March poseía algo más que era diferente de ella. De hecho, esa diferencia parecía extenderse a todas las Uma Musume en Chasing Light. Jinjirou lo había llamado técnica. Pero Euricap nunca pudo entender por qué no podía manejar ni siquiera la versión normal. Entonces, si ella no pudo resolverlo y entonces bien podría agruparlo todo bajo una simple respuesta: velocidad. Milímetros. March es más rápido que yo, así que la próxima vez, si corro aún más rápido que ella, podré ganar. Eso fue lo que concluyó el monstruo de cabello ceniciento cuya cabeza estaba llena de fuerza bruta. Entonces volvemos. March arqueó una ceja, con una mano en la cadera, y señaló con el pulgar hacia la salida del pasillo. Su traje de carrera plateado, similar a una armadura, la hacía lucir impresionantemente elegante. Volvamos. Euricap asintió repetidamente y siguió el paso de March. Hablando de eso, Marzo y sí. Si volvemos ahora, ¿nos perderemos una cena como es debido? Probablemente, estás intentando aprovecharte de nosotros otra vez, Eguri. Y en el túnel solo quedaban las voces de las dos reinas de cabellos cenicientos, que se alejaban cada vez más hasta desvanecerse. Y al día siguiente. A medida que la noche avanzaba, el alboroto del Yasuda Kinen finalmente se calmó por el momento, pero las réplicas de esa carrera aún resonaron en todo el mundo de las carreras. Al amanecer, en el campo de entrenamiento de Mejiro, el aire era fresco y puro, con el rocío de la mañana aún no seco. Golpe, golpe, golpe y cuando el último grupo terminó su práctica matutina, la animada pista gradualmente volvió a la calma. Entrenador. Primero vamos a la escuela. Tokaiteo, con su mochila colgada, saludó enérgicamente en esta dirección mientras tiraba Denken con ella. A su lado, Mejiro Ardan llevaba un pequeño bolso con una sonrisa elegante, su postura serena y su expresión relajada. Bourbon y Rice Shower, dos niñas pequeñas, se quedaron cerca de los mayores, preparándose para ir juntas a la academia. En cuanto a Marzo, según la rutina habitual de Chasing Light, después de una carrera descansaría en casa durante unos días, además de las recompensas estándar. Así que ella no estuvo en el campo de entrenamiento hoy. Milímetros. Ten cuidado en el camino y no llegues tarde. Kuroa estaba de pie en la entrada, sonriendo mientras se despedía de las chicas que se dirigían a clases por la mañana. Observó cómo el coche con el escudo de la familia Mejiro se alejaba lentamente y el campo de entrenamiento quedó completamente en silencio. Kuroa se giró y regresó al salón. El sol brillaba, el cielo estaba despejado y sin nubes. Rara vez se veía un clima tan bueno. Después de entrecerrar los ojos y hundirse en el sofá por un rato, tomó casualmente la tableta de la mesa, preparándose para planificar el programa de entrenamiento para su Uma Musume en los próximos días. Desde principios de año, después de que varios miembros del equipo se retiraran gradualmente, el número de Uma Musume activas bajo el mando de Kuroa había disminuido drásticamente. Marzo y Ardan, ambos en su mejor momento. Teo, que aún no había debutado. Incluso si contara generosamente, solo serían 4. En comparación con el año pasado, cuando Chasing Light estaba en su apogeo con 6 Uma Musume activas, la carga de trabajo había disminuido mucho más que un poco. March y Ardan se mantienen en buen estado, Bourbon, milímetros, está mejorando rápido. Puedo considerar añadir algo de entrenamiento hacia habilidades estándar y de uso general.
Rice Shower, la verdad es que es un dolor de cabeza. Es demasiado tímida. Aún necesito fijarle una meta. Despertar ese espíritu de lucha oculto. Kenny prácticamente imbatible. Nada de qué preocuparse por ahora. La carrera de debut de Teo, milímetros, vamos a programarla para el próximo mes. No debería haber problema, en poco tiempo se fue concretando un plan bastante completo. Justo entonces toc, toc. Un golpe cortés y contenido rompió el silencio de la habitación. Adelante. La puerta se abrió. Un empleado de la casa Mejiro, uniformado, entró con expresión respetuosa. Kuroa-san, disculpa por perturbar tu descanso. ¿Qué pasa?, preguntó Kuroa. El miembro del personal se hizo a un lado, señalando hacia el pasillo más allá de la puerta mientras informaba en voz baja. Hay un visitante afuera. Dijo que vino específicamente a verte. ¿Un visitante? Kuroa levantó una ceja. ¿Quién? Soy Shinjiro Musaka-san. Oh. Kuroa pareció sorprendido. ¿Shinjiro-senpai? Normalmente, era Kuroa quien iba a buscarlo para tomar el té cuando tenía tiempo. ¿Que viniera en persona hoy? Entiendo. Kuroa se levantó, se ajustó el cuello y le dijo al miembro del personal. No hace falta la sala de recepción. Solo trae a Shinjiro-senpai aquí. Sí. El miembro del personal partió para cumplir con la solicitud. Unos minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Toca. 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 Con el sonido sordo de un bastón golpeando el suelo, la figura ligeramente encorvada de Shinjiro entró. La expresión del anciano mostraba una fatiga inconfundible, como si no hubiera dormido en toda la noche anterior. Kuroa. Shinjiro se sentó en el sofá junto a Kuroa, con una leve sonrisa en su rostro. Venir tan temprano a perturbar tus dulces sueños, ¿no te importa? A menos que me obliguen, ¿cuándo me has encontrado en un momento como este cuando todavía estoy durmiendo? Kuroa respondió rotundamente, luego levantó la tetera y llenó la taza frente a Shinjiro. Toma. Siempre voy a tu casa a tomar té. Hoy puedes probar el mío. Shinjiro levantó la taza y tomó un sorbo. Buen té. Shinjiro-senpai, no has venido hasta aquí solo para tomar té, ¿verdad? Tan pronto como Kuroa terminó, Shinjiro se quedó en silencio. Su mano apretaba el mango de su bastón, la cabeza gacha, sin decir palabra. Kuroa no lo presionó. Simplemente tomó un sorbo de té y esperó en silencio. Después de un rato, Shinjiro levantó lentamente la cabeza. Sus gafas de sol estaban medio bajadas, revelando debajo unos ojos inyectados en sangre. Kuroa, y como si estuviera tomando una decisión, el anciano habló con voz ronca. Sobre esa propuesta de expedición al extranjero que el bastardo de Hideto planteó ayer, tengo una idea. ¿Quieres escucharla? Chapter 293. ¿Expedición al extranjero? Kuroa pareció un poco sorprendido por el término. No había rechazado Shinjiro a Hideto tan claramente ayer. ¿Por qué volver a mencionarlo hoy? No me digas que él cambiará de opinión. Kuroa asintió, indicándole a Shinjiro que continuara. Kuroa, ¿qué opinas de Oguri Cap? Shinjiro preguntó abruptamente. ¿Oguri? Kuroa se congeló por un momento, sin estar seguro de por qué esa pregunta surgía ahora. Pero después de pensarlo un momento, respondió suavemente. Una Uma Musume extremadamente sobresaliente. Su talento físico es de primer nivel. En cuanto a su personalidad, a veces puede ser un poco testaruda, pero es excepcionalmente resistente y su deseo de correr es muy puro. Incluso entre las Uma Musume centrales a lo largo de la historia, ella es fácilmente una de las mejores. Y veo. Shinjiro escuchó en silencio. Tras un breve silencio, finalmente expresó su propósito. Quiero que Oguri Cap se vaya a una expedición al extranjero. Ese bastardo de Hideto tiene una boca desagradable, pero una cosa que dijo no estuvo mal. Así que lo he pensado bien. El anciano apretó de repente su bastón, su voz ronca pero firme. La voy a enviar allí. Le voy a dar una vida aún más brillante. Y entonces, Shinjiro-senpai, ¿a qué te refieres? Si Kuroa hubiera escuchado esto ayer, podría haber pensado simplemente que el anciano se sentía entusiasmado por primera vez en mucho tiempo. Pero en este momento, podía adivinar más o menos por qué Shinjiro había acudido a él. Al escuchar la pregunta, Shinjiro se inclinó ligeramente hacia adelante, se quitó las gafas de sol y reveló un par de ojos curtidos y tallados por el tiempo.
soy solo un anciano que ha pasado toda su vida en Central. No hablo idiomas extranjeros, no tengo contactos en el extranjero y no sé cómo planificar carreras y programas de entrenamiento nuevos allí. Todo eso hay que aprenderlo desde cero. Si dependo solo de mí mismo, incluso si me esfuerzo al máximo, es posible que no pueda allanar el camino antes de que llegue a su punto máximo. Entonces y estrépito. Sus piernas cruzadas, inestables por la edad, se movieron. Sin el apoyo de su bastón, su cuerpo se tambaleaba. Kuroa se puso rígido, pero entendió lo que el anciano estaba tratando de hacer y no lo detuvo. En ese momento un entrenador veterano que había pasado décadas en Central Trazen, que había entrenado a innumerables Uma Musume, que levantaba la voz incluso a la presidenta, se inclinaba profunda y solemnemente ante un joven casi 2 generaciones más joven que él. Kuroa. Por favor. Sé que entiendes muy bien el sistema de carreras en el extranjero y tu capacidad de entrenamiento es mucho, mucho mayor que la mía. Considera que yo, Jinjirou, te debo un favor. Aunque quieras que este viejo saco de huesos trabaje como un buey o un caballo para ti después, lo haré. Por favor, préstale alas a Oguri Cat y envía a ese niño al mundo. Silencio. Después de un largo momento, Kuroa exhaló suavemente. Entonces, lo que estás diciendo es que quieres que Oguri se transfiera a Chasing Light y luego yo la guiaré en la expedición al extranjero. ¿Y sí? ¿Oguri sabe sobre esto? La voz de Kuroa se mantuvo suave. Una expedición no es turismo. Al salir, se enfrentará a un entorno desconocido, obstáculos desconocidos y enemigos poderosos con estilos completamente diferentes. Y su familia y amigos están aquí. Si huye a un país extranjero, sin contar si podrá desplegar toda su fuerza y la tensión psicológica por sí sola será una prueba enorme. Jinjirou se quedó parpadeando, aturdido por el aluvión de realidades. Entonces lo entendió. Eso era verdad. Una expedición al extranjero no era algo que pudiera decidir por sí solo. Más importante aún, quería la propia Oguri Cat abandonar esta tierra que contenía toda su gloria y sus vínculos y desafiar un reino completamente desconocido. Estaba tan consumido por la ansiedad de que el tiempo se le escapara encima y por el lío con ese chico guapo de Hideto, que había pasado por alto el problema central. El traslado no fue el mayor problema. Salir fue el mayor problema. Aún, Jinjirou volvió a sentarse lentamente, tomó sus gafas de sol, se las volvió a poner y miró a Kuroa. Entonces lo que estás diciendo es que, si Oguri tiene la determinación de irse y entonces ella será una Uma Musume de Chasing Light. Las palabras de Kuroa cayeron como un martillo, contundentes e inflexibles, pero con un dominio tranquilo y firme que tranquilizaba a la gente. Al oír eso, el cuerpo tenso de Jinjirou se relajó de golpe. Sus labios temblaron 2 veces, luego negó con la cabeza y rió entre dientes. Bien, bien. Mocoso, siempre estás tan seguro. Pero ahora puedo relajarme. Se levantó de nuevo con su bastón y se enderezó el cuello como para ocultar la excitación en su pecho. Iré a hablar con la chica. Si acepta y entonces, a finales de este mes, me encargaré personalmente de los trámites con la asociación. Me voy ahora. Dicho esto, Jinjirou no se demoró. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Solo después de que la figura del anciano desapareció, Kuroa lentamente retiró su mirada, golpeando ligeramente con un dedo el apoyabrazos mientras tenues destellos parpadeaban en sus ojos. Expedición al extranjero y él masticó esas palabras en silencio. En verdad, este siempre había sido un eslabón clave en el gran plan de Kuroa para el futuro. Él comprendía mejor que nadie lo vasto que era el mundo y cuántos monstruos había en su cima. Central era solo una pequeña nación insular del extremo oriental en el mapa más grande del mundo. El Prix del Arc de Triomphe, la Breeders' Cup, la Dubai World Cup y esas eran las auténticas pistas de carreras definitivas para Uma Musume. Pero este vínculo en su plan original había sido pospuesto indefinidamente, simplemente porque carecía de la Uma Musume adecuada. En Chasing Light tal como estaba ahora Marzo fue fuerte, pero el techo de su cuerpo físico significaba que, en los circuitos europeo y americano, con su contacto físico brutalmente intenso, muy probablemente estaría en desventaja. Y ya era la monarca doméstica de la milla. Este año también estaba en su mejor momento. Mantenerla en Japón, grabando el nombre Mille Queen en la historia de Central para siempre, era el camino más seguro y más sensato. Ardan era igual. Aunque sus piernas de cristal habían sanado hacía tiempo, su constitución seguía siendo la misma.
Los riesgos de viajar al extranjero eran simplemente demasiado altos. Si tu cuerpo no es lo suficientemente duro, entonces no importa cuán aguda sea tu técnica y tu sentido de la carrera, un par de codazos del oponente y estás acabado. Entonces, la intención original de Kuroa había sido esperar a que Teiyo creciera. Después de que ella lograra una triple corona invicta el año siguiente, él la llevaría a conquistar el mundo el año siguiente. Para entonces, en su último año, Teiyo, según sus proyecciones, saltaría al escenario mundial con números que superarían incluso a Inari One, el equipo en su mejor momento. Pero eso estaba demasiado lejos. Eso ocurrió dentro de 2 años completos. Kuroa miró los documentos sobre la mesa que originalmente habían sido preparados para Teiyo, y una sonrisa tiró de la comisura de sus labios. La petición de Jinjirou Senpai justamente completa esta pieza que faltaba para mí. Gorra de Oguri. Un as en su mejor momento, una Uma Musume de primera clase con un cuerpo duro como el hierro. Si ella estuviera dispuesta a transferirse, entonces Kuroa obtendría instantáneamente una carta de triunfo. Antes de que Teiyo madurara completamente, Oguri Cap podía servir como vanguardia de Chasing Light, plantando raíces en ese crisol de ultramar y forjándose un nombre. Al mismo tiempo, Kuroa podría aprovechar esta oportunidad para acumular experiencia temprana para expediciones al extranjero. Porque las expediciones eran un arte en sí mismas. La adaptación de los alimentos locales, los arreglos y la coordinación de las bases de entrenamiento y las reglas no escritas del trato con los extranjeros, todo esto requirió tiempo para construirlo, aprenderlo y perfeccionarlo. Probablemente será un poco agotador ir y venir entre el país y el extranjero, y Kuroa levantó la taza de té y bebió el último trago de té frío de un solo trago. Pero esto es absolutamente un trato. Chapter 294. Hora de entrenamiento por la tarde. Tokio, Academia Central Trazen. La tercera vía pública de formación. En comparación con los principales campos de entrenamiento, que normalmente estaban llenos de ruido y gente, este lugar estaba apartado, con instalaciones más sencillas, por lo que no muchos venían aquí la mayoría de los días. Pero hoy recibió a un visitante especial. Jajai Silence Suzuka se inclinó sobre el respaldo de una silla, con los brazos apoyados en sus muslos, haciendo torpemente estiramientos de calentamiento. De vez en cuando, levantaba la cabeza para mirar hacia la entrada. En sus ojos verde esmeralda, la anticipación y la inquietud se mezclaban. ¿De verdad vendrá? Ese breve momento en las gradas parecía un sueño. Después de irse a casa, apenas durmió en toda la noche. Su mente estaba llena de esa cara sonriente, dándole vueltas una y otra vez hasta que sus pensamientos se convirtieron en un caos. ¿Qué pasa si tengo un mal desempeño? ¿Qué pasa si no puedo cumplir con sus expectativas? ¿Qué pasa si Oni-chan piensa que no tengo talento? Cuanto más pensaba la niña, más pánico sentía y su expresión ansiosa se transformaba en algo así como una calabaza amarga. Justo entonces toca. Se oyeron pasos firmes desde la entrada. Suzuka levantó la cabeza de golpe. Bajo la luz del sol, Kuroa, vestido informalmente, caminó directamente en el momento en que la vio. Y detrás de él vinieron 3 chicas más. A esta hora del día, deberían estar entrenando en su propia pista. Pero cuando Suzuka se apresuró a ir después de clase para encontrarse con Kuroa, se los encontró. Bourbon se aferró de inmediato con su habitual insistencia, y Rize Shower, incapaz de negarse, terminó siguiéndola también. Buenas tardes, Suzuka. Kuroa se detuvo frente a ella y le habló suavemente. Buenas tardes. Oni, entrenador, Y. Bourbon-san, Rize-san, Y. Suzuka se enderezó apresuradamente, respiró hondo y forzó el saludo. Su voz temblaba de nervios, y cuando sus ojos se posaron en Rize, se quedó paralizada por un instante. Yo soy Rize Shower. Rize levantó la mano hasta la mitad en una tímida presentación. Señorita Rize. Kuroa sonrió y saludó ligeramente. No estés nervioso. Abrió el cuaderno que tenía en la mano y su actitud se volvió profesional y centrada. Como viniste hoy porque quieres entrenar como marzo, quiero ver cómo corres cuando estés delante. Su mirada se posó en las largas y esbeltas piernas de la niña. Un destello pensativo brilló en sus ojos y señaló hacia la pista. No pienses en la velocidad. No pienses en la táctica. Corre como te resulte más cómodo, como más te guste.
Complete esas 3 vueltas. Continúa, Suzuka. Sí. Suzuka respiró profundamente, se dio la vuelta y salió a la pista. En el instante en que se paró en la línea de salida y asumió su postura, el silencio habitual desapareció y fue reemplazado por un único e intenso anhelo. Un anhelo de correr. Un anhelo de ser el primero. Y en ese momento sus pies se alejaron. Una notificación del sistema sonó suavemente. Uma Musume registrada. Silencio Suzuka, temporal silencio Suzuka aptitud de la superficie. Césped A, tierra G aptitud para distancias. Corta E, mira, media A, larga y aptitud para el estilo de carrera. Corredor de cabeza A, perseguidor de ritmo C, corredor de final C, corredor de final G habilidad única. Ninguna habilidades. Ninguna habilidades. Ninguna habilidades. Ninguna velocidad. 44, resistencia. 32, potencia. 41, agallas. 43, ingenio. 44 números sencillos y sin adornos. Kuroa asintió sin contenerse. Para una Uma Musume de segundo año de división primaria, estas estadísticas estaban sólidamente dentro del rango normal. Bien. Listo, Kuroa levantó la mano. En la pista, Suzuka se inclinó ligeramente, tensando todo su cuerpo. Ir. Su brazo fue cortado. Zas. Sin vacilación, sin restricciones. Ese pequeño cuerpo salió disparado como una flecha liberada de la cuerda. Su juego de pies no estaba pulido, e incluso era un poco crudo. Pero esa sensación de liberación, esa postura de dejar atrás todas las ataduras mientras avanzaba, hizo que Kuroa y los demás se quedaran en silencio por un momento. Fue el mismo tipo de apertura que se pudo ver en el entrenamiento de marzo. Máxima potencia desde el primer paso, como si quisiera estrellarse contra todo lo que tuviera delante. Su forma todavía era un desastre. Pero para el modelo de Suzuka, poder correr con tanta facilidad desde el principio ya era impresionante. No tenía sentido pedir más. A su lado, Bourbon observaba el movimiento de Suzuka con una ligera inclinación de la cabeza, como si estuviera evaluando una máquina. Es rápida. Sin embargo, considerando su consumo de resistencia, no completará ni una vuelta. Para Bourbon, este tipo de carrera requería muchísima resistencia. Lo entendía, pero no lo valoraba. Podía contabilizar cada fracción de su resistencia, e incluso al borde del agotamiento, podía juzgar exactamente cuántos segundos habían pasado y cuánta distancia había cubierto. Así que un sprint que rompiera el ritmo no tenía importancia para ella y no le gustaba agotar su cuerpo de esa manera. Correcto. Kuroa miró a Bourbon y habló en voz baja. No es buena distribuyendo la resistencia y no sabe regular su respiración. Simplemente está decidida de ganar desde el frente, a dejar a todos sus oponentes atrás. Pero esa es su voluntad, su objetivo y su sueño. Mientras hablaba, acarició suavemente el suave cabello de Bourbon y se rió entre dientes. Bourbon, esto es algo que también tendrás que aprender algún día. Escucha a tu corazón y alcanza un destino que solo te pertenezca. Mientras hablaba, Suzuka ya se acercaba al final de su primera vuelta. Asombroso y Rize, que había estado detrás de ellos, se aferró al dobladillo de su falda, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Ella no entendía las escapadas, ni tampoco las tácticas. Pero ella podía sentirlo. Aquella chica que seguía corriendo ahí fuera era deslumbrante. Y cuando Rize volvió en sí, una extraña semilla se encendió silenciosamente en lo más profundo de ella. Finalmente, jaja, y cuando Suzuka cruzó la línea de meta, todo su cuerpo estaba prácticamente agotado. La inercia la llevó hacia adelante unos pasos, luego sus rodillas se debilitaron y se desplomó sobre la pista. Pero en el instante en que estaba a punto de caer de bruces, un par de manos cálidas la atraparon con firmeza. Buen trabajo, Suzuka. La voz de Kuroa llegó desde arriba, transmitiendo tanto preocupación como aprobación. Suzuka luchó por levantar la cabeza. El sudor le nublaba la vista, pero aún veía ese rostro sonriente. Ooni-chan y yo, y ella quiso preguntar, temblando de ansiedad. Aprobar. Kuroa no la dejó pronunciar las palabras. Le dio la respuesta que más deseaba. Sacó su teléfono, le secó suavemente el sudor de la frente y le habló en voz baja. El camino es largo, pero has dado el primer paso. Y esa determinación de ganar desde el principio y la recibí claramente. Entonces, él extendió la mano y le alborotó la cabeza.
Silencio Suzuka, bienvenida a Chasing Light. Ante esas palabras, Suzuka agarró la manga de Kuroa con ambas manos, como si estuviera sosteniendo al mundo entero. Al observar al pequeño ciervo que de repente se había vuelto tan ruidoso y pegajoso, Kuroa sonrió impotente. Luego se volvió hacia Bourbon y Rize y les habló con suavidad. Está bien, no te quedes ahí parado mirando. A partir de ahora, ella es tu nueva compañera de equipo. Vamos. Saluda. Bourbon asintió y dio un paso adelante, todavía con esa expresión tranquila, casi ominosamente plana. Bienvenido a bordo, viento veloz. Bienvenido, soy Rize. Rize le siguió con una pequeña reverencia, su voz apenas por encima de un susurro. Una vez intercambiados los saludos, Kuroa les hizo un gesto para que siguieran adelante. Está bien. Todavía es tiempo de entrenamiento. Suzuka, te llevaré al campo de entrenamiento. De ahora en adelante, ahí es donde harás tu entrenamiento diario. Y como estoy libre esta tarde, también podemos planificar tu agenda de entrenamiento para el futuro cercano. Al oír eso, Suzuka rápidamente se frotó las lágrimas de los ojos. Milímetros, sí. Y mientras tanto, dentro de la Academia Central Trazen, en la oficina de entrenamiento privada de Jinjiro, la atmósfera se había vuelto un poco extraña. Chapter 295. Academia Central Trazen. Dentro de la oficina del entrenador privado de Jinjiro. En este momento el aire en la habitación parecía haberse congelado. Jinjiro estaba sentado detrás de su escritorio, con los dedos entrelazados y presionados debajo de su barbilla y los codos apoyados sobre la mesa. Sus características gafas de sol ocultaban sus ojos, haciendo que todo su comportamiento pareciera severo y pesado. Y la nuez del anciano se movió ligeramente, como si estuviera atrapado en una lucha interna extremadamente difícil. Pero sabía que el dolor persistente era peor que el dolor repentino. Había que decir algunas palabras tarde o temprano. Quiero que transfieran equipos. A Chasing Light. En el momento en que las palabras cayeron, Jinjiro apretó los labios y observó nerviosamente la reacción de la chica a través del estrecho espacio debajo de sus gafas de sol. Él esperó. Quizás lágrimas. Quizás preguntas. En aquel entonces, cuando esta niña dejó su ciudad natal, Kasamatsu, y llegó a Central completamente sola y qué desconsolada estaba. Esa imagen, esos ojos claros, siempre brillantes y llenos de lágrimas, todavía estaba grabada en su memoria. Y ahora, incluso si era un viejo fracasado que holgazaneaba todo el día, todavía había estado con ella durante tanto tiempo. Suspiró y pensando en eso, la mirada del anciano se ensombreció. Un dolor agrio e indescriptible le inundó el pecho, y dejó escapar un suspiro silencioso, a punto de decirle unas palabras de consuelo. Sin embargo, persiguiendo la luz, la chica de cabello ceniciento frente a él no se sonrojó como él esperaba. En cambio, ladeó la cabeza con curiosidad, y el pequeño remolino de su cabello rebotó 2 veces con el movimiento. Parpadeó. El equipo con la entrenadora Kuroa, March y los demás. Jinjiro se congeló y luego instintivamente asintió. Milímetros, sí. Bueno. Oguri Kappa asintió sin la menor vacilación. Y silencio. Un silencio absoluto y sepulcral. En ese instante, se sintió como si un cuervo volara a través de la habitación gritando cau cau y dejara tras de sí una serie de elipses negras. Bernolite, por su parte, no parecía sorprendido en absoluto. Ella simplemente se sentó en el sofá a un lado, mirándolos a ambos con una expresión desconcertada, sin entender por qué Jinjiro de repente quería que Oguri Cat transfiriera equipos. Tos. Tos tos. Pasaron 30 segundos completos antes de que Jinjiro finalmente se atragantara con su propia saliva y comenzara a toser violentamente. Toda la tristeza para la que se había preparado, todo el ensayo mental, se hizo añicos en ese mismo momento. Tos, nervioso, el anciano sacó un pañuelo y se limpió la boca, luego se aclaró la garganta torpemente, tratando de recuperar esa atmósfera seria de antes. Oguri, no aceptes tan rápido. Antes de que te transfieras formalmente, necesito explicarte claramente por qué te pido esto. Ante esas palabras, la tranquilidad casual en el rostro de Oguri Cat se desvaneció un poco y su expresión gradualmente se volvió seria. Después de años en el circuito central, incluso si su naturaleza seguía siendo pura y directa, su comprensión ya no era tan estrecha como lo había sido en Kasamatsu.
Ella sabía lo que significaba transferir equipos. Tal como Jinjiro había pensado durante el Yasuda Kinen, si la enviaba a un equipo desconocido, ella se resistiría rotundamente e incluso podría enfurruñarse. Pero ¿y si fuera Chasing Light? Si fuera el entrenador Kuroa, si fuera el equipo donde corrió March. Eguri-Cap se preguntó honestamente y descubrió que no sentía mucho rechazo en absoluto. Si acaso, había incluso una leve y oculta sensación de anticipación. Pero ella también entendió algo más. Incluso si Jinjiro se veía un poco perezoso últimamente, nunca tomaría una decisión como esta sin ninguna razón. Detrás del escritorio, Jinjiro se quedó pensando por un momento, como si reorganizara la lógica de su discurso después de que Oguri-Cap lo hubiera desviado. Después de un largo rato, finalmente habló en voz baja. Oguri, el Yasuda Kinen de ayer, ¿lo sentiste, no? Y Oguri-Cap mordió el labio instintivamente. Como el monstruo gris, como una Uma Musume que una vez estuvo en la cima, su orgullo quería que hablara como siempre lo había hecho antes. Que dijera en voz alta, puedo ganar. Pero cuando las palabras llegaron a su boca, no pudo forzar su salida. Al final bajó la mirada y dijo en voz baja. No puedo ganar. Oguri-Cap lo entendió dolorosamente bien. Su fuerza había llegado a un cuello de botella duro y sólido. Poder, resistencia, velocidad, todo parecía estar a punto de estrellarse contra un techo invisible. Hiciera lo que hiciera, no encontraba la manera de llegar más alto. Pero estos últimos días, mientras entrenaba junto a March, había podido sentirlo claramente. Aunque Marzo, en términos de atributos básicos, también era como ella, luchando por ascender más y la fortaleza general de Marzo seguía mejorando de forma constante. March seguía pilotando su pequeño bote, centímetro a centímetro, río arriba bajo la guía de Kuroa, avanzando cada vez más lejos por delante de ella. No puedo ganar, ¿es eso lo que estás diciendo? Detrás de sus gafas de sol, los ojos de Jinjiro brillaron con una luz intensa, pero no había ninguna culpa en su tono. Oguri-Cap apretó los dientes. Con las manos en las rodillas, retorció con fuerza el dobladillo de su falda y, tras un momento de reticencia, asintió. Al ver eso, Jinjiro continuó. Y las distancias en las que tú y March se especializan son casi exactamente las mismas. Sus aptitudes son incluso más amplias que las tuyas. Eso significa que, en la gran mayoría de las carreras G1 en las que puedas participar en el futuro, prácticamente correrás hasta marzo. Y Oguri-Cap se quedó en silencio. En la habitación solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Un instante después, la chica de cabello ceniciento levantó la cabeza de repente. En sus ojos claros ardía un fuego tenaz mientras respondía sin dudar. Pero no quiero huir. Incluso si no podía ganar, no quería evitar la batalla huyendo de ella. Chapter 296. No te estoy diciendo que te retires. Jinjiro Musaka miró a Oguri-Cap, quien claramente lo conocía, y agitó la mano con calma. Su tono se suavizó hasta convertirse en algo casi amable. Dado que te uniste a Chasing Light, el cronograma de tu viaje naturalmente tendrá que seguir lo que Chasing Light pretende. Fujimasa es compañero de Chasing Light. A menos que sea necesario, como entrenador, naturalmente no permitirá que las Uma Musume bajo su cuidado sigan enfrentándose en cada carrera. Sería un desperdicio de recursos. Y ante esto, Jinjiro se inclinó ligeramente hacia adelante y su mirada se profundizó. Además, Oguri capitán, somos camaradas. Si tú y Fujimasa March terminan en el mismo equipo, entonces a partir de ahora, sus carreras matutinas y su entrenamiento coordinado por la tarde serán todos juntos. Si puedes bailar sincronizado todos los días, ¿por qué insistir en luchar a muerte en las carreras importantes? Oguri-Cap hizo una pausa. La tensión que se había acumulado en su postura se disipó al instante, y de repente pareció un poco perdida. Ella lo miró fijamente, pensando. Entonces, ¿y eso es lo que quiere decir? A partir de ahora podría correr con Marzo todos los días. Correr juntos por la mañana, entrenar juntos por la tarde, sin tener que temer a las carreras, sin tener que preocuparse por conflictos de horarios y después de todo, para Oguri-Cap, el deseo más fundamental era simplemente bailar en sincronía. Si ella podía bailar en sincronía con alguien a quien pudiera llamar amigo, rival, entonces eso era suficiente. En cuanto al ansia de victoria y también importaba, por supuesto, pero siempre había quedado en segundo plano.
Hoy mientras observaba que los ojos de Oguri-Cap ya se aflojaban mientras se dirigía hacia un hermoso futuro, la boca de Jinjiro todavía se torcía en la esquina. Realmente es muy fácil convencer a este niño. Por supuesto, si fuera solo para desarrollar March, podría enviarte a Chasing Light, porque ese es el deber de Chasing Light en primer lugar. El tono de Jinjiro en ese momento era el mismo que el de Oguri-Cap, pacífico y sin reservas. La repentina seriedad hizo que Oguri-Cap, que había estado distraído, y Verno Light, a un lado, se quedaran paralizados. Dos pares de ojos grandes se clavaron en el anciano a la vez. Entonces, Jinjiro-san, ¿qué quieres decir? Preguntó Light primero. El anciano respiró profundamente y pronunció con calma 4 palabras, como un trueno que detonó dentro de la estrecha habitación. Campaña en el extranjero. Eri. Las pupilas de Oguri-Cap se quedaron en blanco. Jinjiro dejó caer el martillo con más fuerza, sus ojos revelaron una luz de emoción, como si finalmente hubiera alcanzado el beneficio que más deseaba. La razón principal por la que quiero que te unas a Chasing Light es porque quiero que Chasing Light te lleve al extranjero. Central ya se te queda pequeño. Ya no es suficiente. Así que quiero dar rienda suelta a tu talento en un mundo más amplio. Hizo una pausa y luego miró a Oguri-Cap mientras sus ojos se agrandaban aún más. Pero una vez que decidas ir al extranjero, el entrenamiento conjunto y la rutina familiar que tienes con Fujimasa March podrían no durar mucho más. Sus pupilas se dilataron ligeramente, como si estuviera tratando de digerir el gran volumen de información. ¿Dejas tu central familiar? ¿Te vas a tierras lejanas? Al ver esto, Jinjiro dejó escapar un suspiro silencioso. Como era de esperar y para esta niña, dejar lo que conoce todavía es demasiado difícil. Suspiró y su voz se suavizó. Así que, antes de transferir equipos, necesito dejar algo claro. Este es un camino difícil. Si está dispuesto, dentro de estos 8 días podremos solicitar las aprobaciones necesarias. Si no estás dispuesto a dejar Central, esta transferencia termina aquí. También me convertiré en tu entrenador a tiempo completo. Pero aún espero que Chasing Light pueda seguir adelante. ¿Está bien? Una respuesta clara y nítida interrumpió el murmullo del anciano a mitad de la frase. La vieja mano de Jinjiro se sacudió 3 veces seguidas y los vasos que tenía en la mano casi se le resbalaron. Se quedó mirando a la niña en estado de shock, con los ojos muy abiertos. ¿Tú, qué dijiste? En ese momento, el rostro de Oguri-Cap no tenía nada de su habitual dulzura suave y aturdida. Bajo la luz brillante, parecía excepcionalmente decidida. Reemplazando esa confusión habitual había una claridad tan pura que parecía inquebrantable. Dije que está bien. Oguri-Cap repitió suavemente, luego las comisuras de sus labios se levantaron en una brillante sonrisa. Jinjiro-san, ¿quieres que vaya al extranjero y pelee? ¿No? Yo, sí. Jinjiro se congeló por un instante, luego reaccionó asintiendo levemente. Sí. Quiero que vayas al extranjero. Si te quedas en Central, solo desperdiciarás tu talento y tu futuro. Al escuchar eso, Oguri-Cap giró la cabeza y miró a Verno Light a su lado. Luz. Yo. Light inclinó la cabeza con modestia, pero al encontrarse con la mirada de Oguri-Cap, llena de expectación, reflexionó un momento y respondió con vacilación. Yo, no sé si estoy de acuerdo. Si te vas al extranjero, Oguri-Cap, probablemente te extrañaré mucho. Después de todo, no nos veremos en mucho tiempo. Pero quiero decir que Central todavía tiene un miembro que tendría una ventaja en el extranjero. Creo que si eres tú, Oguri-Cap, y tal vez realmente puedas lograr resultados y ganar aún más gloria. Y antes de que pudiera terminar, Oguri-Cap asintió de repente. Entonces Luz, ¿estás de acuerdo? ¿Lo hice? Light se enderezó, con una serie de interrogantes prácticamente flotando sobre su cabeza. Si me transfiero de equipo, cuando llegue el momento, seguro que te llevaré conmigo también. Oguri-Cap habló suavemente y con voz tranquila. De esa manera, si voy al extranjero, iremos juntos. Oh. La luz parpadeó. ¿Era eso imposible? Esta Uma Musume que usualmente parecía flotar sobre las nubes, que solo se enojaba de vez en cuando, estaba pensando con más claridad que nadie en ese momento. Tan claramente que incluso tenía una fuerza incuestionable. Tal como dijo Light, todos deben querer que gane más gloria y cree una vida aún más brillante. Oguri-Cap cerró los ojos y lentamente presionó una mano sobre su pecho.
Con esa mano, los recuerdos surgieron uno tras otro. El amor que había recibido en casa. Las pistas de carreras rugientes. La gente de su pueblo natal, todavía llena de bendiciones incluso en el momento de su partida. Esa devoción sin quejas ni remordimientos, toda ella surgida de vínculos sinceros. En aquel entonces, llegué a Central con las expectativas de mis padres. Ahora, ¿voy a llevar todas tus expectativas y salir al mundo? Oguri Cap se preguntó. En ese momento, en un campo de visión que ni Jinjiro ni Light podían ver, un resplandor blanco familiar comenzó a surgir del cuerpo de Oguri Cap por su propia voluntad. En lo profundo de esa luz, sobre su corazón tranquilo, una puerta antigua y pesada, como una entrada a un mundo nuevo, temblaba, apareciendo y desapareciendo de la vista, como si pudiera abrirse una grieta en cualquier momento. No traicionaré tus expectativas. Esto no es solo para todos. También es para mí, para el corazón que una vez ardió tan intensamente. Silbido. Oguri Cap abrió los ojos. Sus iris brillaban más que nunca. Ella miró al anciano que se había agotado preocupándose por ella, hizo una profunda reverencia y habló con una convicción inquebrantable. Jinjiro-san, por favor déjame transferir equipos. Al ver eso, Light, que estaba de pie junto a la puerta, se congeló. Al final, sonrió con decisión y las arrugas en las comisuras de sus ojos parecieron desaparecer. Entiendo. Jinjiro respondió en voz baja. Su voz denotaba alivio. Se puso nuevamente sus gafas, luego entregó las que tenía en la mano ligeramente temblorosas y saludó. Bien. Durante este periodo, se completarán los trámites. Primero puedes ir al campo de reentrenamiento. Por lo demás, hablaremos del plan de entrenamiento del mes que viene. Mientras hablaba, Jinjiro curvó la comisura de su boca en una sonrisa traviesa. Pero te lo advierto primero. El entrenamiento de ese tipo iba a hacer sufrir a mucha gente. No lo hará. Oguri Cap levantó el pecho con confianza. Mientras me fortalezca, podré soportarlo todo. Y además, ¿es realmente tan dolorosa la orientación de un formador en reciclaje? Y ya veremos. Chapter 297. A la mañana siguiente. Centro de entrenamiento Mejiro. Cuando salió el sol, una luz dorada se derramó sobre la pista meticulosamente mantenida, haciendo que el rocío de la mañana brillara como el cristal. Kuroa se encontraba justo afuera del campo con sus brazos cruzados, su mirada descansando con tranquila satisfacción en la escena no muy lejana. Allí, Aoi Kiryuin sostenía un cronómetro y un portapapeles, agachada mientras observaba atentamente a un joven Umamusume de cabello castaño que realizaba ejercicios básicos. Era Silent Suzuka, la chica que habían traído ayer. Teniendo en cuenta el físico aún en desarrollo de Suzuka, así como el asombroso estilo de frontrunner que algún día desataría, Kuroa había revisado su plan de entrenamiento durante la noche. Utilizando el antiguo modelo de desarrollo atlético fundamental de Tokai Teiyo como núcleo, realizó ajustes precisos adaptados a la condición actual de Suzuka y su potencia de salida habitual. Hoy se marcó el primer paso oficial para el futuro corredor que escapa a las dimensiones. Cuidado con el movimiento del brazo, Suzuka. No te apresures a acelerar. Primero siente el ritmo de tu respiración. La voz de Aoi era nítida y firme. Suzuka no habló mucho, pero su ejecución fue impecable. Inmediatamente ajustó su postura según las instrucciones. Al ver eso, Kuroa asintió levemente. En el nivel actual de Oguri, ella ya puede manejar responsabilidades por sí sola. Mientras sus pensamientos vagaban, con el rabillo del ojo captó movimiento en la puerta principal del campo de entrenamiento. Dos figuras conocidas entraban bajo la luz de la mañana. Eran Oguri Cap y Verno Light. Oguri, Luz, buenos días. Verno levantó una mano, rebosante de energía. Su sonrisa era contagiosa. Q entrenador, buenos días. Oguri hizo una pausa por una fracción de segundo y luego corrigió la forma en que se dirigía a Kuroa. Fue solo la omisión de su nombre, pero el significado detrás de ello era completamente diferente. Milímetros. Parece que todo salió bien por parte de Jinjiro-senpai. Ayer por la tarde, después de que Jinjiro Musaka terminó de explicarle a Oguri, este llamó rápidamente para informarle los resultados. También dejó en claro que los trámites de transferencia se aprobarían en los próximos días, diciéndole a Kuroa que no se preocupara por el procedimiento y que comenzara el entrenamiento de Oguri de inmediato.
Entonces, incluso si la transferencia aún no está oficialmente completa, Kuroa miró a la chica de cabello gris ceniza frente a él. Su postura era firme, su mirada clara. Asintió con satisfacción y luego extendió la mano derecha, solemne y formal. Oh, Guri, bienvenido a Chasing Light. A partir de hoy, soy tu entrenador. Guri se quedó mirando fijamente la mano que flotaba frente a ella. Pasaron unos segundos. Entonces las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. Sí. Por favor, cuídame, entrenador. Sus manos se entrelazaron. El calor en sus palmas transmitió confianza, y luego se soltaron. Tras establecer una buena relación de trabajo con Oguri, Kuroa regresó a la pista y habló con Aoi y el Suzuka, que aún descansaba, recalcando algunos puntos a tener en cuenta. Una vez confirmado que iban por buen camino, regresó a grandes zancadas. Ven conmigo, Oguri. Tu campo de entrenamiento no está aquí. HM. Oguri hizo girar el nombre en su boca, comprendiendo a medias, y asintió. Entonces, ¿son mis antiguos compañeros de equipo? Tal vez porque consideraba que hoy era su verdadero primer día en el nuevo equipo, Oguri podía sentir claramente la diferencia mientras caminaba por los campos de entrenamiento de Chasing Light. Como Jinjiro estaba en un estado semi-retirado, la mayoría de los Umamusume bajo su mando eran mayores jubilados. Todos habían sido amables, pero aún faltaba algo. El borde de la pista. Pero aquí era diferente. Dejando de lado a los miembros actuales como Fujimasa March. Ya fuera Kuroa, la diligente y responsable Aoi, o incluso la pequeña figura que acababa de unirse, todos tenían una atmósfera de vigor y empuje hacia adelante. Despertó en Oguri una emoción que había olvidado hacía mucho tiempo. Por cierto, el traslado de Oguri está a cargo de Jinjiro-senpai, así que no debería haber ningún problema. ¿Y tú, Light? Mientras caminaba, Kuroa giró la cabeza hacia Verno que estaba afuera. Yo. Al ser llamada de repente, Verno se puso nerviosa. Sus dedos, inconscientemente, enredaron un mechón de cabello. Kuroa-san, ¿de verdad quieres que me una al equipo? En realidad, a diferencia de Oguri, que era un Umamusume de carreras activo, Verno no estaba entrenando como competidor. Se había inscrito en la Academia Central Trazen como empleada en prácticas. Después de graduarse, su plan era convertirse en miembro del personal de la academia. Para poder quedarse al lado de Oguri. Por ello, su potencial y su futuro puesto eran más ambiciosos. Se encaminaba a convertirse en personal de apoyo de primer nivel en instrucción práctica. Mientras tanto, Verno se inclinaba más hacia la ejecución y el cuidado. Por supuesto que sí. Al escuchar la duda de Verno, Kuroa simplemente sonrió, despreocupado. Light, tú también eres una excelente Umamusume. Si hay una oportunidad, naturalmente quiero que te unas. En verdad, a medida que el número de Umamusume en el equipo aumentaba gradualmente, confiar solo en el personal original del centro de entrenamiento Mejido para ayudar a Aoi ya se estaba volviendo demasiado. Fue necesario añadir personal especializado. ¿De en serio? Verno se sonrojó ante el elogio de Kuroa. La linda Umamusume de pelo corto se rascó la cabeza tímidamente y murmuró en voz baja. Entonces sí presentaré mi solicitud a la academia en estos próximos días. Y mientras hablaban, los tres rodearon un edificio y llegaron al lado de una pista más pequeña situada más lejos, ligeramente apartada hacia un lado. Como instalación de primer nivel, el centro de capacitación Mejido mantiene múltiples cursos diferentes para capacitación. Y la pista que tenían delante tenía un tono oscuro y pesado. Incluso la textura parecía densa y pesada. Originalmente, esto estaba destinado a usarse una vez que Toka y Teiyo ingresara a su año clásico y comenzara a apuntar a metas más altas. ¿Quién hubiera pensado que Teiyo no lo usaría primero y que terminaría en manos de Oguri? Al llegar al borde de la pista, Kuroa ni siquiera había comenzado a explicar cuando Oguri, que primero en actuar, ya había entrado en ella por su cuenta. Como un monstruo criado en Kasamatsu, que había luchado y se había abierto camino a través del circuito local, Oguri era naturalmente un Umamusume de primer nivel, capaz tanto en césped como en tierra. En teoría, un Umamusume que pueda responder a cualquier desafío debería tener una cierta adaptabilidad de cualquier lugar, está bien. Pero en el instante en que lo pisó, su expresión cambió. Algo anda raro y las largas piernas de Oguri se movieron ligeramente. Frotó el suelo con fuerza con la suela del zapato.
La confusión se apoderó de sus ojos claros. ¿Qué te pasa, Oguri? Preguntó Verno, desconcertado. ¿Te sientes mal? Oguri negó con la cabeza. Volvió a presionar con fuerza la arena suave pero pesada que tenía debajo, luego se giró hacia Kuroa y afirmó con certeza. Entrenador, esta pista es diferente a la de Kasamatsu. Y también es diferente a la de Central. Ojo agudo. Un indicio de aprobación apareció en el rostro de Kuroa. Caminó a paso lento y se agachó, explicándoles a los dos Umamusume cuya curiosidad ahora era obvia. Debes entender que mi próximo plan para ti, Oguri, es una campaña en el extranjero. Y en las carreras en el extranjero, incluso si ignoramos temporalmente factores externos como el clima, la dieta y el jet lag, hay una dificultad básica pero a la vez mortal. Kuroa tomó un puñado de arena y tierra, lo apretó con firmeza, luego abrió la mano y dejó que los granos oscuros cayeran como arena a la deriva. Por ejemplo, caminos de tierra. En esta nación insular del lejano oriente, ya sea local o central, las pistas de tierra se construyen básicamente alrededor de arena marina. La arena marina tiene granos más finos, drenaje rápido y dureza moderada. Esto significa que las pistas de tierra aquí, al igual que el césped en central, son pistas de alta velocidad en el sentido global. Pero las pistas de tierra en el extranjero pueden ser completamente diferentes. Por ejemplo, en el condado de Akuro, donde las carreras de tierra son la corriente principal, la tierra se basa en arena de montaña y arcilla. Este material se vuelve extremadamente duro al secarse, lo que crea un fuerte impacto en las piernas de un Umamusume. Y al mojarse, se vuelve intensamente fangoso y espeso. Kuroa señaló la pista bajo sus pies. Este tipo de pista consume muchísima energía. Es lo que se llama una pista de potencia. A eso hay que sumarle la gran cantidad de polvo que se levanta al correr y el estilo de carrera intenso y de alto contacto característico de los circuitos de ese país, y miró a Oguri, que se había quedado un poco en blanco, y bajó la voz. Si un Umamusume como tú, Oguri, acostumbrado al ritmo ligero de las carreras nacionales, va allí y corre directamente en su pista, perderás más de la mitad de tu fuerza incluso antes de empezar. Incluso podrías lesionarte. Oguri se quedó paralizada tras oírlo todo. Miró al suelo, como imaginando lo difícil que sería cruzar el océano corriendo. A su lado, la mirada de Verno se tornó pensativa. Sacó una libretita, como si quisiera anotar. Kuroa sonrió y señaló esta pista especializada. Por eso, este circuito diferente se construyó específicamente para imitar la composición de tierra de Akuro. Para aumentar esa sensación de pesadez y resistencia, tuve que esforzarme bastante. Y frente a esta pista de tierra, también hay una pista de césped especializada. Kuroa miró a Oguri, cuyos ojos ardían con renovado espíritu de lucha, y sonrió. Estas dos pistas serán tus campos de entrenamiento para el próximo periodo. ¿Listo, Oguri? Chapter 298. En aquel entonces, cuando Kuroa transmigró por primera vez a este mundo Umamusume lleno de milagros y carreras, y gradualmente desenredó esa enredada línea de tiempo. Mientras todavía estaba en la etapa de novato, una vez tuvo la ambición más simple y directa. En el momento en que obtuviera su licencia, se dirigiría directamente a Kasamatsu y, antes que nadie más pudiera hacerlo, tomaría Oguri Cup para sí mismo. Desafortunadamente la realidad siempre fue más dura que la fantasía. En aquel momento, aún era inexperto, sus capacidades eran superficiales y su perspectiva estrecha. Cuando finalmente se graduó de la Academia de Entrenadores con gran esfuerzo y obtuvo una licencia de entrenador local, ya había transcurrido un año completo. Todo lo que podía hacer era permanecer frente al televisor, escuchando el rugido de vítores que salían de la pantalla, mirando impotente cómo ese monstruo gris ceniza comenzaba su legendario camino y partía hacia Central. Fue un arrepentimiento indescriptible, como perder 100 millones de yenes. Pero ahora Kuroa miró a la chica de color gris ceniza que ya se había puesto su uniforme de gimnasia y caminaba hacia él con pasos ligeros y elásticos, y una sonrisa tiró de la comisura de su boca. El tiempo dio vueltas. Los engranajes del destino se engranaron y luego volvieron a aflojarse. Esta perla que una vez había extrañado había regresado, de una manera tan inesperada, a su alcance. Incluso si le tomó casi 3 años obtener finalmente lo que quería, en ese preciso momento el corazón de Kuroa no albergaba ninguna amargura hacia la promesa que tenía delante. En todo caso, incluso sintió un poco de gratitud.
Si realmente hubiera logrado arrebatarle la gorra a Oguri en aquel entonces, ¿cómo habría podido conocer a Fujimasa March? Una pérdida puede convertirse en una ganancia. Fue precisamente porque había extrañado a Oguri Cap en ese entonces que llegó a tener marzo, que fue a Oi y conoció a Inari 1, que fue testigo del resplandor agonizante bajo un cielo eterno. Y ahora, Oguri Cap también se había unido a esta familia. Quizás este fue el mejor arreglo de todos. Entrenador. Un llamado seco sacó a Kuroa de sus pensamientos. Oguri Cap se detuvo frente a él. Vestía el uniforme de gimnasia de la Academia Central Trazen. Sus rasgos eran atractivos pero tiernos, de una forma que irradiaba fuerza. Aquellos ojos claros y grandes brillaban con un entusiasmo apenas contenido. ¿Qué hacemos ahora? Ella apretó el puño y pareció impaciente. ¿Empezamos con 10 vueltas? ¿O directamente con el entrenamiento de fuerza? En verdad, durante mucho tiempo, todos los entrenadores habían seguido ciertos ritmos establecidos en lo que respecta al entrenamiento. Oguri Cap siempre había sentido curiosidad por ese estilo agudo e intenso. ¿Qué tipo de entrenamiento podría crear ese tipo de transformación cualitativa, convirtiendo a oponentes que antes estaban igualados en algo completamente distinto? Antes, como estaban en lados diferentes, no podía preguntar exactamente. Ahora, como una Musume legítima y oficialmente asignada a Kuroa, finalmente podía solicitar orientación abiertamente. Al ver lo ansiosa que estaba, Kuroa no pudo evitar reírse. No te apresures, Oguri. Él levantó una mano, indicándole que se calmara. Hacerse más fuerte no es algo que se logra en un día, ni se logra mediante la fuerza bruta ni mediante una obsesión fanática con la intensidad del entrenamiento. Antes de comenzar el entrenamiento físico formal, necesito confirmar una cosa. O mejor dicho, primero debemos alinear nuestras ideas. Pensando. ¿Qué pensamiento? Oguri Cap parpadeó y el pequeño mechón de cabello en la parte superior de su cabeza rebotó mientras un enorme signo de interrogación se formaba sobre su rostro. De verdad que no lo entendía. Correr era correr. ¿Por qué necesitaba pensar? Una ligera brisa barrió el campo de entrenamiento, levantando algunas hojas caídas. Kuroa miró a Oguri Cap a los ojos. Tras un breve silencio, habló lentamente. Oguri, en tu corazón, ¿qué es la fuerza? ¿Qué es y la fuerza? Oguri Cap no respondió de inmediato. Sus pálidos ojos grisáceos se tensaron levemente y frunció el ceño mientras buscaba seriamente una respuesta. Para un monstruo nacido en la pobreza, que había ascendido gracias a su instinto salvaje. La mayoría de las veces, correr no requería teoría. Solo requería mover las piernas y afrontar cualquier obstáculo. Después de un momento de silencio, Oguri Cap levantó la cabeza, apretando el puño a su costado. La fuerza, es rápida. Ella habló. Su voz vaciló al principio, pero a medida que las palabras salían, su tono se volvió más firme y decidido. Es tener una velocidad superior a la de nadie. Es tener una resistencia que no se agota ni siquiera en la meta. Y es tener la capacidad de explotar en la recta final y abrir distancias al instante. Ella miró directamente a Kuroa, sus ojos brillaban con una luz simple y seria. Como antes. Mientras mi cuerpo sea lo suficientemente fuerte, mientras mis piernas puedan correr, podré ganar. Eso es fuerza. Esa era la lógica de Oguri Capitán. Simple. Directo. Brutal. Y coincidía con todo lo que había vivido. En el circuito local, y en sus inicios en Central, arrasó con todo gracias a sus abrumadores dotes físicas. En su opinión, un muro no era nada más que músculos no lo suficientemente fuertes y pulmones no lo suficientemente grandes. Incluso cuando se dio cuenta por primera vez de que carecía de algo absoluto más allá de la capacidad física pura, ninguna técnica decisiva, ninguna presencia opresiva a nivel de campeona. En menos de 2 meses, todavía obtuvo el poder del orgullo del líder. Ella era un genio, pero un genio nacido en suelo árido. Cuando el mundo que te rodea sigue repitiendo las mismas ideas erróneas, aunque poco a poco notes que algo no está bien. 3 cortos años de florecimiento verdadero todavía no fueron suficientes para cambiarlo. Milímetros. Una respuesta honesta. Kuroa asintió levemente, sin confirmar ni negar, y no la refutó de inmediato. Miró a la muchacha de color gris ceniza que creía que la gran fuerza hace milagros y habló lentamente, su tono transmitía una autoridad incuestionable. La fuerza física es, sin duda, la base del poder.
Sin un buen cuerpo, toda técnica no es más que un castillo en el aire. Pero y el tono de Kuroa cambió. Dio un paso adelante, levantó un dedo y tocó suavemente el puente de la robusta nariz de Oguri Cap, luego presionó su pecho sobre el corazón y finalmente señaló su cabeza. Oguri, tu capacidad física actual no es inferior a la de March. En términos puramente funcionales, incluso podrías ser más fuerte que ella. Oguri Cap se congeló. Pero en las carreras, incluso cuando tenía mucha resistencia y lanzaba toda su patada final, todavía no podía alcanzar a Fujimasa March. Te preguntas por qué todavía sientes que no puedes vencerla, ¿verdad? Kuroa retiró la mano. Su expresión se tornó solemne, su voz firme e indiscutible. Porque tu fuerza está desequilibrada. Confías demasiado en tu cuerpo y descuidas la coordinación general. Bajo la mirada desconcertada de Oguri Cap, Kuroa levantó 3 dedos. La fuerza de un Uma Musume verdaderamente de primer nivel nunca reside únicamente en sus músculos. Es la unión perfecta de corazón, cuerpo y técnica. Chapter 299. Mente, cuerpo, técnica y... Oguri Cap repitió la frase desconocida instintivamente, mientras sus peludas orejas movían. Cuerpo es lo que acabas de describir. Velocidad, potencia, resistencia. Es el recipiente, la base, explicó Kuroa. En ese sentido, prácticamente estás bendecido por el destino. La técnica es la forma de correr, elegir la línea, distribuir la resistencia y controlar el ritmo general de la carrera. Incluso comprender la fuerza y el estilo de carrera de los oponentes, saber cómo interpretarlos y tenerlos en cuenta, también es parte de la técnica. Y en esto, dijo Kuroa sin rodeos, apenas lo has tocado. No lo edulcoró. Ya sea en el circuito local, en Central o incluso después de años de entrenamiento con Jinjiro Senpai, has corrido la mayoría de tus carreras a base de fuerza bruta. La verdad era que, a ojos de Kuroa, la técnica de carrera de Central no era nada del otro mundo. Y Oguri Cap, entre esa base ya mediocre, ni siquiera podría decirse que conociera la técnica. Y finalmente, lo más importante, Kuroa se dio un golpecito en el pecho. Tu mente. Esa es tu sed de victoria. La voluntad que no se derrumba ante un callejón sin salida. Y más que eso, es lo que fusiona por completo tu cuerpo y tu técnica, y, en el momento crítico, se convierte en la llave que abre la puerta a tu dominio. Al ver que los ojos de Oguri Cap se agrandaban, Kuroa esbozó una leve sonrisa. Tu talento se saltó el paso de integración de mente, cuerpo y técnica y abrió de golpe la puerta del dominio. ¿Y técnica y? Oguri Cap bajó la cabeza ligeramente, mirándose las manos. Las apretó y luego las relajó. Su expresión era difícil de definir. Entonces, Oguri, tu actual obstáculo no es si tu velocidad y potencia pueden seguir creciendo, dijo Kuroa. Sino que tu definición de fuerza es demasiado superficial. La razón por la que March puede luchar contra la corriente y ascender es porque, bajo mi guía, aprendió a usar la mente para controlar el cuerpo y luego usar la técnica para liberar el poder. Hizo una pausa y luego sonrió. Por eso sientes que no puedes poner tu fuerza donde debe ir. Por eso sientes que has llegado a tu límite. Esas palabras golpearon a Oguri Cap como un trueno. Ella se quedó allí, aturdida, repasando mentalmente sus recientes carreras, repasando el Yasuda Kinen de anteayer. ¿Y eso fue todo y? Mente y cuerpo y técnica y murmuró, como si masticara el peso de cada palabra. Al cabo de un momento, levantó la cabeza de golpe. La niebla de sus ojos se desvaneció, reemplazada por un calor abrasador, ávido de descubrimiento, como quien acaba de descubrir un nuevo continente. Entrenador, ¿yo y qué hago para alcanzar esa integración? Es sencillo, dijo Kuroa con una leve risa. Luego aplaudió. Verno. Ese sí. Verno Light salió corriendo detrás de él, sosteniendo una gruesa pila de materiales. Kuroa le había dado a Oguri Cap el plan de entrenamiento a corto plazo. Las características físicas de Oguri Cap eran excepcionales, pero muchos detalles fundamentales de su carrera eran, sorprendentemente, peores que los de March cuando se transfirió por primera vez a Litrazen. No podemos apresurarnos. Tendremos que empezar por reconstruir sus hábitos desde cero, suspiró Kuroa para sus adentros, luego comenzó a instruir directamente a Oguri Capitán. El campo de entrenamiento estaba iluminado por la clara luz del sol. Una luz suave cayó sobre el entrenador y su aprendiz un poco torpe pero serio. Primero.
Esa postura agresiva, inclinada hacia adelante, está bien, pero tu ritmo respiratorio es un desastre. Interrogación de cierre. ¿Estás acostumbrado a contener la respiración al correr o a realizar respiraciones rápidas y superficiales con el pecho? Eso limita gravemente la eficiencia del consumo de oxígeno y también altera la cadencia y la estabilidad del core. Verno, más adelante, explica la sección de teoría en los materiales sobre cómo el ritmo respiratorio se relaciona con la cadencia, el consumo de oxígeno y el metabolismo del ácido láctico. Sí. Y su primera sesión, y también su primer encuentro real, se desarrolló lentamente, pero de manera ordenada. Pasó el tiempo. En poco tiempo, Oguri-Cap encontró su ritmo. Corrió a lo largo de la pista de tierra especial, adaptando gradualmente su respiración a un ritmo constante. Kuroa la observó por un rato y luego asintió casi imperceptiblemente. Oguri-Cap quizá fuera un poco tonto, pero su talento estaba fuera de toda duda. Su velocidad de aprendizaje fue excepcional. Después de solo unos pocos intentos, ya había comprendido los conceptos esenciales de la técnica de respiración. Todavía se necesitarían muchas repeticiones para convertirlo en memoria muscular, pero la incomodidad estaba desapareciendo visiblemente. A medida que Oguri-Cap se adaptaba al ritmo del entrenamiento, los pensamientos de Kuroa se dirigieron hacia la campaña en el extranjero. Mientras lo pensaba, un panel de sistema de color azul pálido apareció en su visión. Gorra de Oguri, aptitud de pista. Césped A, tierra B, aptitud para distancias. Corta E, milla A, media A, larga B, aptitud para el estilo de carrera. Corredor delantero F, perseguidor de ritmo A, corredor tardío A, corredor final D, habilidad única. Milagro festivo NVL5, dominio. Estrella blanca milagrosa, habilidades. Corazón y alma, información privilegiada, hidratación, respiraciones profundas, gran comedor, 777, experiencia innata, aceleración en las curvas, ritmo rápido, días nublados, adepto en las curvas, navegante ágil. Velocidad. 1356, resistencia. 1288, potencia. 1369, agallas. 1371, ingenio. 1175 fue un panel excelente. Entre sus 5 estadísticas principales, solo su ingenio estaba ligeramente por detrás de otro Sumamusume de primer nivel. 3 de sus atributos ya estaban cerca de los 1400. Sus aptitudes en pista y distancia también eran muy fuertes. Podía manejar la gran mayoría de las carreras. La única crítica real fue su lista de habilidades. En comparación con los otros Sumamusume de Chasing Light, que ahora estaban repletos de habilidades doradas por docenas, la alineación 3 doradas, 10 blancas de Oguri-Cap fue, francamente, decepcionante. Y luego estaba esta entrada absurda. Habilidad única. Milagro festivo NVL5. Esta fue la nueva habilidad única nacida de Oguri-Cap, quien transformó su propio camino y comprendió completamente su corazón. Parecía que la aparición del dominio estrella blanca milagrosa había provocado que el antiguo dominio monstruo gris perdiera su fuente de poder. Como resultado, lo que quedaba de ese poder fluyó hacia su habilidad única original, pulso triunfante, creando esta nueva habilidad única. O dicho de otra manera, y cuando Oguri-Cap activó pulso triunfante y su dominio simultáneamente, el poder que desató siempre había sido una forma de orden superior. Milagro festivo. Ahora, era simplemente más débil porque el dominio original había desaparecido. Pero aún así, su esencia sigue siendo la misma. Era algo por encima de las habilidades únicas ordinarias. Una habilidad única nacida del dominio. Chapter 300. ¿Puede replicarse? Cuando Kuroa terminó de mirar el panel de estado de Oguri, ese pensamiento surgió de inmediato. ¿Podría este tipo de habilidad única de orden superior, nacida del dominio, ser guiada a través del entrenamiento convencional, o incluso a través de métodos no convencionales? Lo pensó una y otra vez, pero no se le ocurrió ninguna solución buena, así que dejó la idea de lado por el momento. En ese momento, lo que más importaba era encontrar la ruta y el destino adecuados para la condición actual de Oguri en el extranjero. Y apoyado en la barandilla, los pensamientos de Kuroa corrían. Las campañas de Central en el extranjero generalmente giraban en torno a 5 circuitos de clase mundial. El primero fue en Asia, Tokio, China. Leijiang casi podría considerarse el segundo estadio de Central.
El entorno general de la pista y las características de pista de alta velocidad eran prácticamente idénticos a los de Central. Incluso para la suciedad se utilizó arena marina, igual que Central. En otras palabras, si Oguri fuera Legian para una expedición, además de la barrera lingüística y cultural, se sentiría como volver a casa. Por esta razón fue la primera opción para la gran mayoría de las expediciones centrales. En segundo lugar quedó Dubái en Oriente Medio. Las pistas también se adaptaban a los hábitos y características de los corredores centrales, y el premio en metálico era absurdamente alto. No solo alto, sino realmente explosivo. Precisamente porque el calendario de carreras no difería demasiado del de Central, y porque los pagos eran tan generosos, Dubái se convirtió en la segunda opción más común para las expediciones a Central. En tercer lugar quedó el circuito Jurassic Country de América del Norte. Era una pista de tierra predominantemente dura, con una superficie extremadamente dura, ideal para corredores que querían desafiar la mejor escena de tierra del mundo. Pero el lugar era infame. Un ambiente de dispara primero y un estilo de carrera donde los golpes y el contacto físico se consideraban normales. Para los corredores del centro, acostumbrados a un entorno más tranquilo, fue un auténtico infierno. En cuarto lugar quedó Europa. Ya sea césped o tierra, las diferencias con respecto a Central eran simplemente demasiado grandes. Y con la facilidad con la que las condiciones del lugar podían transformarse en pistas superpesadas, el daño al cuerpo de un corredor no era menos severo, y a menudo peor, comparado con la picadora de carne de alta velocidad de Central. Por último, estaba Oceanía. En comparación con los otros cuatro, la única ventaja de Oceanía probablemente fue que tenía muchos G1, lo que la hacía excelente para acumular logros profesionales. Pero la distancia era tan extrema que se necesitaría una nave espacial solo para hacer el viaje. Entonces, para el programa de expedición de Oguri, Kuroa todavía se inclinó por los primeros 4 circuitos de clase mundial. Primero, Legian no es negociable, confirmó Kuroa internamente. Hay una razón por la que es la máxima prioridad de Central. Y si vamos a Legian, eso significa una expedición transregional. La distancia entre ambos lugares no es muy grande, y la diferencia horaria es de solo unas 4 horas. Oguri no tardará mucho en adaptarse por completo y comenzar el entrenamiento. En cuanto a por qué no estoy considerando los otros lugares por ahora, en comparación con Dubái, la diferencia horaria entre Legian y Europa o América del Norte puede ser brutal. Podría llegar a 9 horas, o incluso a mediodía. Tan solo adaptarse sería un gran obstáculo. Si añadimos las diferencias climáticas y otras variables externas, la adaptación por sí sola podría convertirse en un problema grave. Eso sin contar el desafío mayor, pistas que diferían aún más marcadamente de las de Central. Milímetros, por ahora, estableceremos Legian y Dubái como objetivos de la expedición. En cuanto al resto del plan de la temporada, lo decidiremos después de estos 3 meses, según cómo se vea Oguri entonces. Cuando el pensamiento se asentó, la frente de Kuroa se tensó de repente mientras miraba hacia la pista. Oh, Guri, baja el ritmo. Tu respiración aún no se ha normalizado del todo. ¿Por qué sigues forzándola mientras tu núcleo está bajo presión? Zas. La muchacha de color gris ceniza en la pista se erizó con tanta fuerza que su cabello prácticamente se erizó. Incluso Verno Light, que observaba desde un costado, comenzó a sudar frío. Kuroa-san suele parecer muy amable, pero en cuanto entra en modo entrenamiento, es aterrador. Pero y miró a Oguri, quien poco a poco comenzaba a adaptarse al nuevo ritmo. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Oguri se está volviendo más fuerte poco a poco. Es realmente maravilloso y el entrenamiento de Oguri progresó de manera ordenada. Mientras tanto, las operaciones de Central eran aún más impredecibles. Oguri fue transferido a tu equipo. Kuroa se sentó en el sofá de la oficina del consejo estudiantil, mirando a la chica que lo miraba fijamente, Sinboli Rudolph, y asintió con impotencia. Así es. Jinjirou-senpai debería haber presentado la solicitud hace unos días. Ahora solo estamos esperando la aprobación. Jaja, y ante eso, los hermosos ojos rosa intenso de Ergrove se transformaron en ojos de pez muerto. Luego, simplemente se desplomó en el sofá y se quedó inerte. Ah, ya no me importa. No me importa. De repente cambiaste de bando, y solo suprimir las consecuencias ya ha sido un fastidio. Ahora incluso hablas de abrir una especie de campo de entrenamiento.
La voz de Rudolf sonaba medio muerta. Ara, relájate. No es tan problemático. Junto a ellos, Maruzensky les sirvió té con gracia y se sentó junto a Kuroa. Su imponente presencia le presionó el dorso de la mano. Entonces, después de una carrera, Oguri realmente se pasó al enemigo. Si los fanáticos que esperaban ver sangre en las calles se enteran, ¿no se volverán locos de celebración? Kuroa se rió entre dientes. Pero los fanáticos que quieren ver nacer a un gobernante que defina una era deberían estar encantados, ¿no? Y eso es cierto. Rudolf guardó silencio un momento, como si recordara algo. Rebuscó entre los documentos que tenía a su lado, sacó un expediente y lo puso sobre la mesa. Esto es también lo que presentaste hace unos días. ¿Una solicitud para una expedición internacional? Milímetros. Así es. ¿A quién te llevas contigo? Oguri. Y veo. Con eso, la chica del flequillo en forma de media luna exhaló lentamente y recogió el archivo. Kuroa, sabes perfectamente que las expediciones al extranjero no son solo una carrera hacia otro lugar. El idioma, la cultura, la comida, las diferencias horarias, incluso el ambiente del lugar, todo supone un desafío. Y esa chica fuera del hipódromo, no es precisamente rápida para captar la atención. Lo sé, dijo Kuroa con calma, levantando su taza de té. Por eso Verno la acompañará todo el tiempo. Su atención y su habilidad logística pueden resolver la mayoría de los problemas cotidianos. ¿Y qué pasa con el lado central?, preguntó Rudolf. Aquí, volveré de vez en cuando para echar un vistazo. ¿Puedes manejar ambos extremos? No es que no pueda, pero no necesitaré ocuparme de ambos extremos yo solo. Rudolf frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué quieres decir? Traeré a un hombre afortunado. Mientras decía eso, una sonrisa no del todo amistosa apareció en el rostro de Kuroa. ¿Una pieza de mano de obra afortunada? Y Rudolf y Maruzensky se miraron desconcertados. Y Central Trazen Academy, la única instalación de campo de entrenamiento. Achú. Una belleza de cabello morado y rasgos afilados estornudó sin razón aparente. ¿Qué pasa, entrenador? ¿Te resfriaste? Super Craig miró hacia allá, todavía sonriendo. La niña tenía su pierna herida disfrazada por el momento, envuelta con gruesas vendas mientras permanecía allí de pie. Milímetros, estoy bien. Nami Fumino se frotó los ojos, con los párpados caídos mientras agitaba una mano. ¿Alguien está hablando de mí o algo así? Toda gran historia necesita personas que crean en ella. Este proyecto continúa creciendo gracias al apoyo de una increíble comunidad que hace posible que nuevas historias lleguen al canal día tras día. Detrás de cada video hay horas de trabajo, dedicación y esfuerzo, pero también hay personas que han decidido apoyar esta aventura y ayudar a que siga avanzando. Por eso, quiero dedicar unos momentos para agradecer a quienes forman parte de esta misión. Patreon. Rango humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Cross Tale. Meftali Maya. Julian Vega. Ilya Bancalero. Kurama Uzumaki. Miguel. Pablito Díaz. Emerson Castro. Dan Iglesias. Carlos Córdoba. MC. Rango humilde I. José Gregorio Adarme Pico. Gas-el-gato. Héctor Romero. Fernando Amador. Diego Salcedo. Raimundo Eladio Cortés Márquez. Miguelito. David Escobar. Eduardo Aguirre Riaño. Oser 020. Kevin Fonseca. A todos ustedes, muchas gracias. Su apoyo ayuda a mantener vivo este proyecto y me permite seguir trabajando para traer más contenido, más historias y más aventuras para toda la comunidad. Y, por supuesto, gracias también a todos los que ven los videos, dejan su like, comentan, comparten y se suscriben.
Cada una de esas acciones ayuda enormemente al crecimiento del canal. Gracias por formar parte de esta comunidad y por acompañarme en este camino. Nos vemos en la próxima historia.